Buen día, señoritas, nuevamente. Ahora vamos a cerrar esta serie de videos de repaso con tres problemitas eh, que voy a escoger de los que está en la presentación y que hemos trabajado en clase. Recuerden que son problemas clásicos, son problemas tipo que aparecen en una serie de ejercicios, digamos, de ecuaciones cuadráticas. Veamos. Primero dice, leamos todo en conjunto y tengámoslo en cuenta siempre la, el contexto de la situación, porque eso nos va a ayudar a dar una respuesta real y correcta. Uno, en un triángulo rectángulo, un cateto excede al otro en 3. Hallar las dimensiones del triángulo si su área es 54 centímetros cuadrados. Algo que es importante y que me gusta revisar es que tenemos que recordar algunas cositas, si es que no las recordamos, por ejemplo, que es un triángulo rectángulo, disculpen que lo dibuje así tan rápidamente. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo que tiene la característica de tener un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y habla de catetos. Cuando hablamos de catetos, hablamos de los lados que forman el ángulo de 90 grados o los otros dos lados que no son la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado más largo. ¿Ok? ¿Qué más dice? Una palabra que dice excede. Yo puedo entender como excede, o sea, que le gana al otro en una cierta cantidad. En este caso, excede, un cateto excede al otro en 3, o sea que uno tiene 3 más que el otro. ¿Ok? Otra palabrita que es importante saberla es dimensiones. ¿Ok? La palabra dimensiones, estamos hablando de longitud. ¿Ok? En este caso, medida de una distancia o una longitud, ya que puede ser largo, ancho, altura. En algunos casos le llaman base o altura, ¿no? Si hablamos de algunas figuras planas. ¿Ok? Entonces, empecemos entonces a plantear la situación. Dice que un cateto excede al otro en 3. O sea, un cateto puede ser X y otro puede ser X más 3. Uno le gana al otro en 3, te está diciendo. Uno es más que otro en 3. ¿Ok? Y lo vamos a plantear así, porque otra situación también podría ser de que sea uno X y el otro X menos 3. ¿Ok? Pues se diferencian en 3. Uno es 3 menos, digamos, ¿no? Puede ser esa situación, pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar o conviene por cuestión de facilidad trabajar con números positivos, valores positivos. Entonces lo dejamos así. Uno es X y el otro es X más 3. Hallar las dimensiones del triángulo si su área es 54 centímetros cuadrados. Ahora nos dan ya el área. Área es 54 centímetros cuadrados. Esto es el área del triángulo, me están diciendo. ¿Ok? Entonces, también conocemos que el área del triángulo, ¿cómo es? La formulita área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Esta es la formulita del área del triángulo. Entonces vamos a ver qué datos tenemos para poder resolver esta ecuación cuadrática o este problema. ¿Ok? Veamos, sabemos que la ecuación, que el área ya nos la dan, que es 54 centímetros cuadrados. ¿Conocemos la base? Sí. Digamos que esta es nuestra base, X. Nuestra altura es X más 3, base por altura, entonces vamos a hacerlo como multiplicación, expresarlo como una multiplicación sobre 2, que es parte de la fórmula. Entonces vamos a hacer un paso a paso, lo que está dividiendo como una ecuación cualquiera, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, que en este caso sería 108, 54 por 2. Y acá podemos hacer ya la propiedad distributiva para ir avanzando, ¿no? X por X, X cuadrado, y X por 3, 3X. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta situación. Creo que podemos deducir de que ya tenemos una ecuación cuadrática. Ya tenemos un término cuadrático, pero para eso tenemos que pasarlo todo a un solo miembro. En este caso vamos a pasarlo así, más 3X. Y en este caso, perdón,
es menos 108. ¿Ok? Es igual a 0. Ahora, a partir de acá, tenemos dos opciones. Podemos resolverlo por la fórmula general o lo podemos resolver por el método del ASPA, el método de factorización del ASPA. Yo me voy a inclinar para hacerlo por el método del ASPA. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar un poquito de color. Dicen que en el método del ASPA vamos a separar tanto el primero y el tercer factor, perdón, el tercer término, en dos factores. En este caso, vamos a separar el x cuadrado en x por x y el 108 lo vamos a separar en 12 por 9. Si recordamos nosotros o tenemos claro las tablas de multiplicar como una primera ayuda, se nos va a hacer más sencillo escoger los factores. Si no, hay que tener que practicar. Recuerden que me tiene que salir 108. Entonces, 12 por 9 es 108. Pero me tiene que salirse negativo. Y recuerden que me tiene que salir sumando o restando este segundo término que es 3x. Entonces, para que me salga positivo, entonces vamos a ponerle el negativo acá. Ahora, profesor, ¿usted cómo sabe esto? Vamos a ir probando, ¿no? Entonces tenemos que ir probando. Pero digamos que para que nos salga menos 108, uno de los dos tiene que ser negativo. ¿Ya? Menos por más es menos. Pero recuerden que sumando o restando me tiene que salir 3x positivo. Vamos a ir probando. X por 12, 12x. Y en este caso acá, 9 por x negativo, menos 9x. Si yo hago la resta, me va a salir 3x. Justo lo que yo estaba esperando. Si yo le cambiaba el signo, la posición del signo, me iba a salir un resultado negativo y eso yo no quería. ¿Cómo resolvemos cómo continuamos resolviendo este método, esta ecuación cuadrática por el método del ASPA? Vamos a irnos por este lado para que tenemos un poco más de espacio. Entonces, en horizontal tenemos x más 12 por x menos 9 igual a 0. Ya lo factorizamos, eso lo vimos en el primer semestre, factorizar por el método del ASPA. Ahora, ¿qué hacemos? Cada uno de estos factores, como queremos que nos salga 0, cada uno de los factores lo voy a igualar a 0 como siguiente paso. Y acá tenemos unas pequeñas ecuaciones cortísimas. X que está con más pasa con menos. Y x que está con menos pasa con más. Y acá tenemos los dos valores de x luego de resolver esta ecuación cuadrática. Pero ojo, las dos no son las respuestas porque hay que fijarnos en el contexto necesariamente. A ver, si hablamos de que nos piden hallar las dimensiones, que son medidas en metros, en kilómetros, en centímetros, debemos de tener en cuenta que estas longitudes jamás pueden ser negativas. Yo no puedo decir que algo mide menos 5 metros. ¿Ok? Entonces, si yo imaginariamente digo que el valor correcto es menos 12, yo no puedo decir que x es igual a menos 12 como longitud. Entonces, voy a descartar este valor porque no existe una longitud o una dimensión negativa. Entonces, sí tenemos que x puede ser 9. O sea, nuestra respuesta de uno de los catetos es que es 9, en este caso, centímetros. Y la otra, como dice que es 9 más 3, 12 centímetros. ¿Ok? Esta es la respuesta. Pero recuerden, hemos descartado el x que vale menos 12 porque no existe una longitud negativa. Recuerden eso. Fíjense en las respuestas de las ecuaciones dependiendo del contexto del problema.